El tiempo pasado hablamos acerca del Mesías, se explicó un poco. El Mesías quiere decir el ungido, porque es que nuestro Dios, para poder salvar al ser humano, Él envió un Salvador, y este que fue enviado como el Salvador, porque se le puso el ungido. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos muchas evidencias de este ungido, y yo pienso que hay muchas razones para esto. Especialmente en el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, sacerdotes y profetas. Especialmente, también vemos a Corés, se le ungió también, pero realmente en general fue a estos tres oficios. En cuanto a la unción, esto quiere decir que ellos fueron apartados, para Dios. Es un significado claro que tiene la unción, que Dios los ha apartado y los ha hecho santos para Él. Así que los reyes, los sacerdotes y los profetas no solamente eran un oficio, sino que tenían una relación con Dios estos oficios. Así que estos tres oficios eran ungidos, y por esta unción del aceite es que estos tres oficios eran demostrados que tenían una relación con el Mesías en el Antiguo Testamento. Y si nosotros vemos aún en esto, el Antiguo Testamento es un registro de estos tres oficios. En la parte postrera del Antiguo Testamento nosotros vemos los libros proféticos, y evidentemente estos hablan mayormente de los profetas y de la vida de los profetas. En la parte media del Antiguo Testamento se habla de los libros históricos y se habla mayormente de los reyes de Israel. Siempre que se llevaba a cabo la historia de Israel, siempre el criterio era si el rey era justo, si era correcto ante Dios, o si era malvado ante Dios. Así que, ¿cómo era el rey ante Dios? Este fue un criterio muy importante para la historia. Así que los libros históricos hablan de los reyes, no es exageración decirlo. Y el Pentateuco de Moisés no solamente habla del sacerdocio, sino de los sacerdotes. Porque los sacerdotes, empezando desde la línea de Aarón, de los profetas, de los sacerdotes de la nación, no solamente vemos estos sacerdotes, sino nosotros vemos a los patriarcas. Vemos que ellos llevaban a su pueblo y ellos ofrecían la ofrenda ante el Señor. También el Levítico, nosotros vemos que los líderes de las familias, ellos daban una ofrenda de sangre. Así que podemos ver que todo esto incluye a los patriarcas, incluye a los sacerdotes. Todo esto habla del sacerdocio y los sacerdotes. Así que todo el Antiguo Testamento habla de los reyes, sacerdotes y profetas. ¿Y por qué es que Dios entonces permitió que esto fuera de esta manera? Hay un significado muy grande dentro de esto. Los reyes tenían que proteger al pueblo, y los reyes también tenían que vencer al enemigo, tenían que enfrentarse al enemigo. Los sacerdotes tenían que estar ante Dios en representación del pueblo con un sacrificio. Tenía un significado este sacrificio de culto y también de expiación. También vemos que los profetas de parte de Dios daban la palabra de Dios hacia el hombre. Así que los reyes, sacerdotes y profetas, de ellos hablaremos un poco más profundamente posteriormente. Sin embargo, podemos decir que ahora el Cristo es aquel que se encarga del oficio del rey, sacerdote y profeta. Pero todos los reyes, todos los sacerdotes, todos los profetas realmente lo reflejaban. Vemos que un oficio que reflejaba el de estos tres oficios era el de Samuel. Samuel reflejaba a los reyes, sacerdotes y profetas. Podemos ver que él era un símbolo, un tipo de Cristo. Y vemos entonces que el Cristo se encarga de ser rey, sacerdote y profeta. ¿Por qué es que él tenía que encargarse de ser rey, sacerdote y profeta? Esto tiene una relación al problema del ser humano. En el tiempo pasado habíamos dicho que todos los problemas del ser humano vienen por estar separados de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado, y por Satanás es que cometimos todo el pecado, y por eso estamos separados de Dios y vienen todos los problemas. Así que para que se resuelva el problema del ser humano, debe de resolverse el fundamento, la fuente de todo el problema del ser humano. Pero esto es algo que el ser humano no puede hacer por su cuenta. No puede vencer a Satanás. Ningún héroe de la humanidad, no hay ningún hombre que pueda vencer el pecado, y tampoco hay un ser que se pueda acercar a Dios. Por eso es que Dios prometió al Mesías como un verdadero rey que vencería a Satanás, al enemigo. Este Mesías también es profeta, y como profeta él
haría una reconciliación entre nosotros y Dios, que estamos muertos por estar separados de Dios. Y también este Mesías es sacerdote, porque este sacerdote resolvería todo nuestro pecado. Así que el Mesías quiere decir el ungido. Y este Mesías, en otras palabras, quiere decir que Él es rey, sacerdote, profeta. Este Mesías vendría como rey a vencer a Satanás, protegernos. Este Mesías vendría a resolver nuestro pecado como sacerdote, y como verdadero profeta, Él vendría a acercarnos a Dios, a reconciliarnos con Dios. Así que el Mesías, en pocas palabras, resolvería el problema fundamental de todo el problema del ser humano. El fundamento es resuelto por el Mesías. Así que todos los problemas que vienen por consecuente serían resueltos por el Mesías. Así que incluso el decir esto es algo que no expresa todo lo que dice el Mesías. Porque como lo hemos visto en los tiempos pasados, el Mesías enviado por Dios para nosotros, Él es admirable, es consejero, Él es Dios, Él es el Padre Dios, Él es el príncipe de paz, Él es Dios de fuerza. Así que cuando Él viene a nuestra vida, realmente Él es suficiente. Por eso es que en Juan capítulo 6 nosotros vemos que la mujer de Sicar de Samaria le dice: cuando venga el Mesías llamado el Cristo, Él nos declarará todas las cosas. Esto es lo que ella dijo. Y cuando el Mesías viene a nuestra vida de verdad, este enorme, este impresionante ser viene a nuestra vida, en ese momento, entonces somos rescatados del pecado, somos liberados de Satanás, y en ese momento nosotros, el pasado de ser enemigos de Dios ya está resuelto. Ahora tenemos una reconciliación con Dios y nos volvemos hijos de Dios. Ocurre algo impresionante, y todo el problema en nuestra vida ya no se vuelve un problema. No es que desaparezca el problema, pero el problema ya no es un problema. Así que este creador de todas las cosas, aquel que es todopoderoso, viene a nuestra vida, y por eso podemos decir que todo el problema está acabado. Esto es lo que significa el Mesías, que el Mesías es rey, sacerdote, profeta. Y este Mesías, por lo tanto, resuelve todo el problema del ser humano. Él puede hacerlo. Él es el Dios todopoderoso que lo hace así. En el siguiente tiempo lo explicaremos de una forma más precisa.